la enseñanza de liderazgo. Esto es para todas las personas, ¿verdad? No solamente para pastores, pero es para líderes, para empresarios, para todas las personas que están en una posición de liderazgo. Algunos de ustedes dicen, bueno, pastor, yo no soy líder, ¿verdad? Yo no soy líder y yo no estoy haciendo así algo grande, pero le voy a decir una cosa, usted es un líder. Si usted es un padre de familia, usted es un líder. Si usted es una madre de familia, usted es una líder porque está guiando a sus hijos. Si usted es una persona que está en cualquier área de servicio, guiando, en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo, usted es un líder, así es de que, ¿verdad? No se menosprecie y no diga que no es un líder, porque si usted tiene influencia sobre otras personas, usted es un líder. Así es de que vamos a estar hablando de, ¿verdad? Una serie de cómo hacer los sueños de Dios una realidad en su vida. Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que nosotros no somos personas que podemos soñar o podemos visualizar, pero le digo una cosa, usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir, ¿verdad?, que usted tiene, vamos a decir, el ADN de Dios en sí, por decir así de esta manera, que usted es una persona creativa, con emociones, con sentimientos, con sueños, con decisión, ¿verdad? Con entendimiento intelectual, ¿verdad? Con esa alma, con ese ser de poder tomar decisiones. Entonces usted es una persona diseñada por Dios para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, y la manera de cómo hacer, ¿verdad? O cómo obtener un sueño básicamente es teniendo esa relación, esa intimidad con Dios para poder tener los sueños de parte de Dios y así enfocarse a hacer la voluntad de Dios para su vida. La otra manera de cómo se obtienen los sueños puede ser por medio de la oración, por medio de la palabra. Cuando usted la lee, la estudia, Dios le revela un sueño, o quizá a través de un sueño que usted está dormido, Dios le da un sueño, una visión. Entonces hay muchas maneras de cómo recibir un sueño de parte de Dios, una visión. Ahora, muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos un sueño, una visión, va a haber gente que le va a querer desanimar y le va a querer decir, bueno, ¿verdad? Eso no se va a lograr, eso es imposible. ¿Sabe por qué la gente le dice eso a usted, que ese sueño que usted tiene o esa visión que usted está expresando, lo quieren desanimar? Es porque ellos no lo ven, ¿verdad? Porque Dios no se los ha mostrado a ellos, se lo ha mostrado a usted. Así de que, ¿verdad? Usted lo que tiene que estar seguro que ese sueño, esa visión viene de Dios. Tampoco es una emoción o un sentimiento, pero es algo, ¿verdad?, que Dios pone en su espíritu, en su corazón, y que eso debe de seguir creciendo, ¿verdad? Debe de usted seguir alimentando ese sueño, esa visión a través de la oración, de la palabra, de alimentarse de conocimiento y sabiduría que van en pos de ese sueño, de esa dirección que Dios le ha trazado. Hay otras personas que no realizan su sueño porque, ¿verdad?, pasan por un montón de obstáculos, de pruebas, de desilusiones, de cosas, ¿verdad?, que vienen a golpear su vida, y muchas veces el sueño se opaca o se detiene o no se, ¿verdad?, o no se persigue. Por ejemplo, uno de estos hombres, ¿verdad?, de la Biblia, llamado José, que le llamaban el soñador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues en ese proceso de sueño que Dios le había dado esa visión, obviamente hubo muchos obstáculos, pero sabe, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, a esperar en Dios y a aprovechar los obstáculos, las barreras, nos pueden ayudar a desarrollar, ¿verdad?, esa firmeza, ese carácter, ¿verdad?, esa estabilidad emocional que nos hace que seamos personas que perseveremos. Entonces, otra de las cosas, ¿verdad?, que puede también querer destruir ese sueño es la desilusión en las diferentes áreas. Por ejemplo, las expectativas y la realidad. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos expectativas, ¿verdad?, muy altas, y quizá no nos damos cuenta que también tenemos que tener en cuenta nuestra realidad. ¿Dónde estamos parados? O sea, ¿cuál es nuestra realidad ahorita y cuáles son las expectativas que tenemos hacia el futuro? Pero no hay que ignorar dónde está parado o cuál es su posición presente, porque muchas veces soñamos despiertos y no tenemos una claridad de lo que se va a llevar para llegar a realizar ese sueño. Así es de que
Muchas veces las personas, ¿verdad? Pues optan por conformarse, ¿verdad? Y dicen, no, pues aquí, ¿verdad? Pobre, aquí me voy a quedar, aquí sobreviviendo, ahí nomás llevándola. Entonces, muchas veces aceptamos esa situación de conformarnos, ¿verdad? Y decimos, ¿verdad? Esto, pues es muy difícil de hacer y empezamos a... ¿verdad? Escuchar críticas, rechazos, palabras no muy edificantes y esto nos lleva a muchas veces ¿verdad? Decir, no, pues mejor me conformo con esto. Quiero decirle a usted, mi querido amigo, que Dios lo diseñó a usted para ser un soñador, que no solamente, ¿verdad? Es bueno soñar, pero es bueno tener un plan para cómo realizar ese sueño y es bueno también, ¿verdad? No solamente tener un plan, pero empezar a accionar, dar pasos que lo van a llevar hacia esa dirección, en ese sueño, en esa visión que Dios le ha dado. Así es que continuamos con el tema de liderazgo, cómo hacer tu sueño una realidad. Para ello, tienes que contestar estas 10 preguntas que vamos a hacer. Si tú puedes contestar sí definitivamente a estas preguntas, entonces te digo una cosa, tu sueño será una realidad porque este es un mapa, una guía de cómo guiarte paso a paso en esta serie de hacer tu sueño una realidad. La pregunta número 1 es de la posesión. ¿Es este sueño realmente mi sueño? Tú tienes que asegurarte que este realmente es tu sueño, porque muchas veces lo que pasa es de que nuestros padres nos dicen, ¿verdad? Que ellos tienen un sueño, una meta, una visión para nosotros y empezamos a adoptar la visión o el sueño de nuestros padres, pero no es el sueño nuestro. Y o muchas veces alguien más, ¿verdad? Quiere que tú lo hagas algo, puede ser un maestro, puede ser una persona con buenas intenciones, pero que quiere que tú realices el sueño, la visión de ellos y no es el sueño que Dios te ha dado a ti. Entonces tú tienes que asegurarte que este sueño es tuyo, que tú te apropias de este sueño, que tú lo haces tuyo porque tú lo recibiste de parte de Dios, porque tú lo recibiste, ¿verdad? De que de alguna manera Dios te mostró una necesidad y entonces ahora Dios te dio un sueño, ¿verdad? De cómo suplir esa necesidad. Así es de que hay muchas maneras, ¿verdad? De cómo tú lo puedes recibir, pero tienes que asegurarte que sea ese sueño que sea tuyo. La pregunta número 2 es, ¿verdad? De la claridad. ¿Puedo ver mi sueño claramente? Puedo ver mi sueño claramente. Tienes que visualizar. Antes de realizar el sueño, la visión, tienes que visualizarlo, verlo claramente en tu espíritu, en tu mente. En otras palabras, tienes que tener, ¿verdad? Un retrato claro de hacia dónde quieres llegar, de cuál es el final de ese sueño, cómo se mira ese sueño ya, ¿verdad? En su totalidad realizado. Tienes que tener una claridad de lo que realmente quieres hacer. Ahora, pregunta número 3 es la realidad. Estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr este sueño. En otras palabras, ¿tienes lo que se requiere para hacer ese sueño una realidad? ¿O estás dependiendo de alguien más? ¿Verdad? O estás, ¿verdad? Dependiendo de otros factores que no están bajo tu control. En otras palabras, tú tienes que tener, ¿verdad? Esa dirección, esos factores, ese control o esas decisiones de hacer lo necesario, de que tienes los recursos o tienes una idea de qué es lo que se requiere para lograr ese sueño. Entonces tienes que estar seguro que tú tienes los factores, ¿verdad? Necesarios o que tú tienes el control bajo ciertas cosas que te va a ayudar. Por ejemplo, voy a hacer esto. Si tú estás diciendo, bueno, yo quiero, por decir así, quiero ir, no sé, a México o a otro país, ese es mi sueño, ir para allá. Bueno, por lo menos tienes que tener, ¿verdad? Un trabajo, tienes que tener un ingreso, tienes que tener una manera de transportar, ¿sí me explico? Entonces, tú ya estás teniendo cosas que te está dando la habilidad, la capacidad, factores que están bajo tu control porque tienes trabajo, tienes ingreso, tienes transporte y entonces tu sueño puede ser una realidad porque tienes factores bajo tu control que te van a llevar a realizar ese sueño. Y no son cosas que tú estás esperando que alguien me dé dinero, que alguien me dé un carro,
¿verdad? Que alguien no, no, o sea, tú tienes que tener la idea qué es lo que se requiere para llegar hacia allá. La otra es la pregunta de la pasión. ¿Me impulsa mi sueño a seguirlo? Eso tienes que estar bien seguro de ese, ¿verdad? De esa pasión. Me impulsa, ¿verdad? Este sueño a seguirlo. En otras palabras, la pasión es el motor, es lo que te hace perseverar, avanzar por encima de las circunstancias adversas negativas. La pasión es la que te ayuda a superar cualquier, ¿verdad? Desánimo, cualquier ataque, cualquier situación que venga. Debes de estar apasionado. Las personas quieren seguir a una persona apasionada. Y si tú estás apasionado por tu sueño, entonces lo vas a perseguir, lo vas a realizar, porque, ¿verdad? Ese sueño te apasiona, te vas a dormir pensando en ese sueño, te levantas pensando en cómo hacerle. Esa es pasión, o sea que estás, ¿verdad? Con esa energía siempre apuntando hacia ese sueño. La otra es la pregunta de el camino. Tengo una estrategia para alcanzar mi sueño. Es bonito soñar, es bonito tener un sueño, pero si no hay una estrategia para lograr ese sueño, entonces, ¿verdad? No se va a lograr porque no hay un plan de acción. Entonces, no es suficiente soñar o tener un sueño, ¿verdad? Si no tienes una estrategia, un plan, un sistema para hacerlo una realidad, entonces ese sueño simplemente se convierte en una frustración o en una pesadilla, porque, ¿verdad? No tienes una idea cómo lograrlo, no hay un plan, no hay una acción que se está tomando y eso, ¿verdad? Te va a llevar a una frustración. Tienes que tener una estrategia de cómo encaminarte, cómo ir de aquí hacia allá. La otra es la pregunta número 6, la pregunta del personal. He incluido a las personas que necesito para convertir mi sueño en una realidad. En otras palabras, si tú tienes un sueño grande, tú necesitas un equipo también de personas, porque una sola persona, ¿verdad? Si tiene un sueño grande y no tiene un equipo, pues no va a lograr ese sueño. Entonces, entre más grande sea tu sueño, más es el personal, la gente que tú necesitas a tu alrededor para ayudarte a realizar ese sueño. En otras palabras, tú tienes que encontrar a las personas que se apasionen por ese sueño, ¿verdad? Que sea un sueño mutuo también, que esas personas quieren ser parte de algo, que quieren hacer la diferencia o quieren hacer algo significativo y encontrar esas personas que te complementan a ti, que son diferentes a ti en talentos y dones y habilidades y que tienen otros recursos que tú no tienes para que de esa manera se pueda, ¿verdad? Vamos a decir, complementar, se pueda reproducir eso, se pueda multiplicar y se pueda hacer una realidad. Necesitas gente a tu lado, ¿verdad? Que te ayude a hacer eso. Entonces la pregunta número 7 es del costo. Estoy dispuesto a pagar el precio, ¿verdad? Para obtener este sueño. Estoy dispuesto para pagar el precio. Si tú eres una persona que, ¿verdad? No quieres pagar el precio, tienes que pagar con sacrificio, con esfuerzo y tienes que pagarlo por adelantado. Número 8, la pregunta de la tenacidad. Me estoy acercando a mi sueño. O sea, se requiere tenacidad, se requiere firmeza, valentía, ¿verdad? Cuando las cosas no se miran bien, no te das por vencido, sino que le das. La pregunta, ¿verdad? Número 9 es la pregunta de la satisfacción. ¿Me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? O sea, el sueño te debe de traer satisfacción. Si tú estás haciendo algo que no te satisface, entonces no es el sueño correcto. Pero si el sueño, ¿verdad? Se convierte esa satisfacción que el trabajo no se te hace trabajo, se te hace un privilegio, se te hace algo hermoso a estar trabajando para ese sueño y te trae satisfacción, tienes que asegurarte que sea, ¿verdad? Esa satisfacción. La número 10, la pregunta de la trascendencia. ¿Se beneficiarán otros de mi sueño? O sea, si el sueño, si las demás personas no se van a beneficiar de tu sueño, entonces tu sueño no es muy grande, tu sueño no es verdaderamente un sueño que vaya a impactar a otras personas. El sueño debe de beneficiar a otras personas, debe de ser de bendición para más gente.
Así de que bueno, ahí están, ¿verdad? Las 10 preguntas que si contestas a estas 10 preguntas con un sí afirmativo, entonces quiero decirte que estás cerca o que tu sueño se va a lograr si perseveras llevando todos estos pasos. Esta es la serie que vamos a empezar de cómo hacer tu sueño una realidad. Así de que visítanos aquí en Facebook, síguenos aquí los martes con esta programación para, ¿verdad?, líderes, para pastores, para empresarios, y también, ¿verdad?, suscríbete a Pastores Sanos Crecen en YouTube para que puedas obtener esta serie que sin duda te va a ayudar a realizar tu sueño. Así de que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Les saluda el pastor Abraham Pérez, fundador del ministerio Pastores Sanos Crecen. Como pastor nos hemos dado cuenta a través de los años que el pastor necesita ayuda en desarrollar un plan de crecimiento personal y un plan de crecimiento para sus líderes y la iglesia. Es por eso que nuestra visión es ayudar al pastor a desarrollar ese plan de crecimiento personal y ministerial a través de los recursos de liderazgo, mentoría y coaching. Nuestra misión es crear una cultura de pastores, líderes e iglesias sanas que crezcan y se reproduzcan de acuerdo al propósito de Dios. Este programa está diseñado para ayudar al pastor a crear ese plan y sistema de crecimiento personal. El líder y la iglesia que crecen sanos se multiplican y se reproducen. Nosotros creemos que cuando el líder crece, todos ganan y la iglesia se convierte en la esperanza del mundo. Para más información, llámanos o regístrate en la página pastoresanoscrecen.com. Que Dios te bendiga.